Janeiro. ¿Cómo están? Juan Becerra, que va a ser el moderador, ¿cómo estás? Julio, pues con mucho gusto de saludarte, de escucharte, muy bien y muy honrado. De aquí yo te voy a cuidar el changarro, no te Eso. preocupes, espero hacerlo. Es nuestro changarro, es nuestro proyecto, este programa es de todos y entonces qué bueno que puedan hacerse estos programas. Alberto Nájar, allá con Momentum sales de saquito y de corbata, muy serio el señor, en una decisión escénica, fotográfica de blanco y negro, muy interesante. ¿Cómo les ha ido, Alberto? Muy bien, Julio, muchas gracias. Primero, déjame decir que me da mucho gusto verte, escucharte. Veo que qué bueno que ya vas recuperado, que vas de salida. Esto es una situación bastante complicada, pero qué bueno, me da gusto, mucho gusto verte Gracias, Alberto. y ver que estás, ahí la llevas, ahí va, ya falta poquito. Ya falta Y, poquito. sí, y en Momentum, pues nos ha ido bien. Hoy fue la tercera emisión. Es una idea pues, un poco interesante esta decisión editorial de hacerlo en blanco y negro, que ha sido parte de los señalamientos del debate, de los comentarios inclusive, pero va bien, es un espacio en el cual también, por supuesto, Julio, Juan, Arturo tienen la puerta abiertísima, todos somos parte de en los medios que estamos haciendo periodismo independiente y pues mientras más voces, mejor, mejor. ¿Por qué de saco y de corbata? Tú Es y el otro una, conductor que es Ernesto. sí, sí, bueno, es como parte de toda una idea que viene de una película, se me fue el nombre de esta película, Buenos días, buenas noches, buena suerte, con George Clooney, que se Ah, refiere sí. a sí, sí, se refiere a un episodio de la época de los 50 en el famoso macartismo, cuando hubo una persecución implacable contra todo lo que fuera, oliera a comunismo. Y hubo un episodio de un programa que se llamaba así justamente Buenas noches, buenos días, buenas noches, buena suerte. Buenas noches, buena Eh, suerte. Ya lo consulté en exactamente, Google. sí, No crees que ajá, porque me lo sé. Ujú, sí, exactamente. El conductor tuvo una diferencia fuerte con un senador, McCarthy, ujú. la película narra todo lo que ocurrió alrededor de ese episodio de la historia estadounidense y cómo al final del día el periodismo se impuso por encima de inclusive las decisiones de la política pública y del Estado estadounidense. Entonces la idea era como un poco recrear esa película, ese momentum, esa parte de la historia estadounidense, y como fue en blanco y negro, pues nosotros se decidió hacerlo de esa manera. El estudio está ambientado también muy de esa época, ya verán algunos de los promos, pero bueno, pues finalmente esa es la idea, Julio, o sea, hacerlo Muy un poco bien. diferente. Pues la mejor de las suertes y una gran idea. Y la verdad es que pues estamos en la misma franja de la lucha por un periodismo distinto, crítico, libre, independiente, honesto. Y bueno, pues ahora sí que arrieros y periodistas somos. Y aquí en el YouTube y en varios lados, ahí andamos. Arturo Cano, ¿cómo estás? ¿Cómo va toda la vida? Materia no falta ahorita para analizar, para comentar con los partidos, con los candidatos, de todo. ¿Cómo estás, Arturo? Pues tenemos mucho de qué hablar, Julio, efectivamente, pero primero saludarte, agradecerte ese rico chocolate empaquetado en Zapopan que tuviste el Sí, gesto de enviar. chocolates Es lo único que he probado por ahora. Vivanco. Qué bueno que te estamos escuchando recuperado. Y pues yo quiero decir que yo no veía encorbatado a Alberto desde sus mocedades reporteriles cuando nos conocimos hace muchísimos años y él era reportero de Radio Centro. Ajá. En aquel entonces usaba corbata y luego ahora se le ve extraño con ese artefacto. Sí, sí. Yo debo tener unas 100 corbatas que ya no uso desde hace mucho tiempo y a veces me asomo al guardarropa y las veo ahí y digo, ¿qué hago? Pues ya nunca las voy a usar, pero voy a tener en cuenta que un día de estos, algún día de estos que me inviten, me pongo corbata y saco. Alberto Claro que sí, Nájar. Julio, sí, claro que sí, 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 y Gracias. es verdad, ahí hacía mucho que no me ponía corbata, yo soy más de mezclillas, es mi uniforme, y aprovecho, Julio, muchísimas gracias también por el café, el chocolate y el té. A mi hija le encantó el té, a mí el café y a mi esposa el chocolate, así es que hiciste feliz a una familia No, completa. pues quisimos compartir los gustos de Sol, de Ángeles y mío. Alejandro no, porque Alejandro anda, se fue
a Londres y ahora está en Kenia y se va a pasar 3 meses en Kenia, fuera del contagio londinense que está tan feo, y se la va a pasar allá viendo jirafas, chimpancés y no sé cuántas cosas. Ahí estoy feliz. Pero quisimos compartir pues lo que nos gusta de café, de té, de pues lo que comemos, lo que nos satisface aquí. Qué bueno que haya sido. Juan, gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costo, ya me retiro. Adiós, que les vaya muy bien. Aquí estaré escuchándolos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Te mando un abrazote, Julio, y aquí nos estamos viendo, y también gracias por esas delicias que nos hiciste llegar. Juan, que les vaya muy bien, que sea una gran mesa, que sean muchos temas y que todo salga muy bien. Gracias y nos vemos de rato. Pues en efecto, son muchísimos temas, Arturo, Alberto, y pues ¿qué les parece si iniciamos con este tema, ¿no? La positividad a COVID-19 del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Inmediatamente salió al quite la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a llevar a cabo este ejercicio que tanta polémica ha creado y que pues tantos temas ha dado que discutir sobre una posible censura por parte del INE de querer pues detener por lo menos su transmisión durante la temporada de veda electoral. Hay funcionarios que están aislados, funcionarios que tuvieron contacto directo con el presidente López Obrador, en su mayoría pues han salido, me parece, negativos a la prueba de COVID, como el caso de la secretaria de Gobernación, pero mucha infodemia alrededor suyo. Y antes de entrarle al tema de cómo la oposición ha tomado de los mensajes deleznables que hubo a partir del domingo, pues burlándose del contagio del presidente, incluso deseos de muerte, pues de entrada con este tema que también ha dado mucho que hablar, que es el contagio del presidente. Arturo, ¿cómo ves? ¿Tenía que usar cubrebocas? ¿Tenía que cuidarse más el presidente de la República? ¿Se tuvo que haber vacunado, como muchos señalan? Bueno, ha habido una gran discusión desde que comenzó la pandemia y también han ido cambiando las recomendaciones de las propias autoridades sanitarias. En esta mesa hemos dicho dijimos en varias ocasiones que resultaba contraproducente que el presidente no predicara con el ejemplo en el caso del uso del cubrebocas, sobre todo una vez que en el mundo entero y en México las autoridades sanitarias comenzaron a hablar del cubrebocas como uno de los instrumentos, como una de las herramientas que tenemos para protegernos, junto con otras medidas que tienen que acompañarse. Pero más allá de ese tema, yo creo que lo que tenemos que poner sobre la mesa ya después de estos días es el asunto de cómo estamos en un país polarizado donde parece que ya la información que venga desde el gobierno es un asunto de fe. Quienes creen en este gobierno le están deseando recuperación pronta al presidente, y del otro lado vemos toneladas de odio que se sueltan como con ventilador en las redes sociales, e incluso personajes que ponen en duda el contagio mismo del presidente, que están hablando de esto como un distractor de otros problemas. Bueno, yo veo que eso no se sostiene desde ningún punto de vista, sobre todo porque pues problemas con la pandemia, con la crisis económica derivada de ella, más los que ya traíamos acumulados como la violencia, pues tenemos suficientes como para distraernos con un problema tras otro, ¿no? Alberto, del tema del contagio del presidente y de lo que bien dice Arturo, no si éramos muchos, parece que parió la abuela, como dicen allá en mi pueblo. Pero también te pregunto más o menos sobre lo mismo. El presidente de México, por ser presidente de México, por ser una persona que podría generar algún tipo de riesgo ante un contagio de COVID-19, ¿tuvo que haber cuidado más? ¿Tuvo que haberse vacunado? Pues mira, yo pienso que cualquiera que hubiera sido la decisión que hubiera tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador,
hubiera resultado lo mismo en términos de las descalificaciones y las críticas, que no es escenario, es que por aquí en casa hay muchos perros. Cualquier cosa que hubiera dicho el presidente, hubiera hecho, hubiera provocado una reacción negativa. En el tema del cubrebocas, las mismas indicaciones iniciales y al paso del tiempo también se fueron confirmando que, bueno, es una medida que protege alrededor a las personas que están cerca tuya, porque no te protege a ti de contraer el virus, pero sí protege un poco de que si tú tienes algún riesgo de contagiar o estás contagiado, pues, hace más difícil que las otras personas contraigan la enfermedad. Entonces, en ese sentido, desde el principio el presidente dijo pues que no era necesario porque no se lo estaban recomendando, y así era en ese momento. Ya después se convirtió, digamos, en un tema muchísimo más recurrente en la medida en que el nivel de la pandemia avanzó y los niveles de contagios también fue saliendo adelante. En el tema de la vacuna, yo honestamente creo que sí tuvo que haberse vacunado. El presidente ha dicho que va a esperar su turno como una forma de dar el ejemplo de que hay que esperar el momento en que te toca a ti y combatir los casos que se han ido presentando de personas que se han vacunado sin que les toque. Pero al mismo tiempo me parece que por la misma papel que representa el jefe del Estado mexicano, tiene que hacer todo para estar con bien de salud, y cuidarse al extremo, porque no es únicamente el cargo el que tiene, sino que es un presidente que está enfrentando una situación muy complicada en términos de una fuerza, opiniones en contra y acciones de gobernadores, de grupos políticos, empresarios, y se necesita que el presidente esté bien, puesto que él mismo durante estos 2 años ha concentrado mucho la atención y estrategia en su persona. Entonces yo sí creo que tuvo que haberse vacunado. No pasa nada por una cuestión simplemente de seguridad nacional. De todos modos las críticas iban a presentarse. Así es que, pues sí, yo creo que tuvo que haberse vacunado. Es un debate que está dando alrededor, que también revive otros momentos y ausencias legales ahí que salieron a relucir sobre cómo qué pasa si el presidente no está en funciones, por ejemplo. Arturo, el costo político de haberse vacunado, en caso de que si hubiese decidido el presidente López Obrador, no hubiese marcado de alguna manera un mensaje incongruente con todo lo que ha venido diciendo desde el inicio de su mandato, incluso desde la campaña, y al ser muy claro, siempre diciendo que él se iba a vacunar cuando de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación le correspondiese. Pues sí, hubiera sido un costo político alto, porque lo hubieran atacado de que hubieran señalado que los políticos son iguales, que recurren a los privilegios que se forman adelante en la fila, como ha habido casos de funcionarios del sector salud o incluso de funcionarios municipales y estatales que se han vacunado. Pero bueno, aquí en el fondo lo que hay es una cuestión de Estado y no estamos hablando en este caso de si se vacunaría a Andrés Manuel López Obrador o al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que ese es en este caso, la investidura, el cargo, la responsabilidad que pesa sobre los hombros de López Obrador, sí hubiera hecho factible, aunque no lo dejaría fuera de la polémica, que se vacunara. Pero bueno, pues esa es una decisión que él tomó, y ahora tenemos mañaneras sin la presencia del presidente, que evidentemente en estos 3 días hemos visto que no son lo mismo, porque son un ejercicio al que el presidente López Obrador le impone su muy personal sello. Y ahora pues esto ha cambiado. Tú estuviste hoy en la mañana por ahí, ¿nos puedes contar más detalles de cómo percibiste desde dentro la mañanera sin la presencia de López Obrador? Así es, ahí estuve hoy madrugué, ahí estuve en la mañanera con un tema que en Capital 21
pues sacamos después de que se dio a conocer en el mismo ejercicio de rendición de cuentas del gobierno en México, pues estos contratos millonarios a empresas que operan centros penitenciarios, y bueno, uno de estos centros penitenciarios, el 17 de Michoacán, pues le cortó el agua potable a los internos. Entonces los internos se quejaron, hubo amparos y pues al parecer les restablecieron el servicio, pero después de mucho tiempo tuvo que intervenir una jueza de ejecución, quien ordenó que inmediatamente se les restableciera. Aún así se tardaron un mes y no de manera total. No ha habido por parte de un juzgado una verificación y certificación de que en efecto están recibiendo el agua. Pero bueno, la mañanera yo la vi muy cambiada en comparación a la de lunes, la primera que tuvo la secretaria de Gobernación, en donde en un principio sí se mostró un tantito, no sé si están de acuerdo, un tantito nerviosa. Hoy yo la vi muy suelta, incluso habló de historia, con más contacto con los periodistas, y bueno, se agradece este esfuerzo por parte de la Secretaría de Gobernación de continuar con este ejercicio de comunicación muy directa entre periodistas, ciudadanía y el gobierno federal, a la cual esperamos pues que se incorpore próximamente el presidente de la República. Pero Alberto, siguiendo ya, nada más para acabar este tema del COVID del presidente López Obrador, ¿cómo viste estos mensajes, sobre todo a partir del domingo en la noche, y siguieron durante el lunes, de burla, de odio, incluso en este asunto que trae Twitter de andar bajando cuentas de acuerdo a los criterios y a los términos y condiciones de su servicio? Bueno, pues bajó una cuenta de un médico que puso ahí una receta para que muriera el presidente de México, y a las pocas horas le restituyó esta cuenta, se la regresó, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ha sido esta reacción? ¿Qué opinas de ella? Pues yo no dejo de pensar no dejo de recordar esa frase de Santiago Krill. Hay mucho sospechosismo atrás de la actitud de Twitter México, porque se tardó un rato en tomar medidas después de que empezó una campaña feroz, vulgar, ofensiva, miserable y mezquina, deseando la muerte del presidente de la República, festejando que se hubiera contagiado de COVID-19. Y esto empezó no el domingo, empezó desde el momento en que lo anunció el presidente de la República. Sí, creo que fue el domingo, inmediatamente después de que lo anunció. Y hubo un mensaje de Twitter donde decía que las políticas de esta red social no tienen, porque no permiten que se le desee la muerte a nadie, etcétera. Pero hasta ahí, una actitud que me parece muy distinta con la que asumió días antes al cancelar las cuentas de algunos de los tuiteros que son partidarios de la Cuarta Transformación y a quienes acusó de violar los términos de la red social, cuando en cualquier momento tú puedes entrar y encuentras cantidad de cuentas que no solamente violan las reglas de la red social, sino las leyes de cualquier país, ya sin tomar en cuenta todas aquellas cuentas que se dedican a descalificar al presidente de la República, a Morena, etcétera. Hacia ellos hay una tabla distinta con la que se aplica a quienes promueven o exaltan o están en favor de las acciones del gobierno de México. Entonces, esta actitud de Twitter no deja de causarme sospechosismo, pero de lo demás, lo que me parece también grave es esta oleada, brincar, este odio tan profundo que se vio con estos mensajes, y me hablan a mí de que existe un encono que está siendo cada vez más avivado por algunos que empezaron con una estrategia prácticamente electorera y que existe siempre, y yo creo que ahora sí estamos acercándonos a la posibilidad de que se salga de control. Más allá de que muchas de estas cuentas son falsas, existe esta voluntad de crear esa narrativa de confrontación, de odio y de atemorizar también, porque lo que al final de cuentas ocurre es que si tú tienes alguna opinión y ni siquiera para decir, oigan, espérense, no se trata de esto, no lo vas a hacer porque se te van a venir encima y vas a quedarte callado, y entonces la voz que va a imperar es la de ellos. Entonces a mí me parece de riesgo, además de todos los calificativos que ya dije, Juan. Arturo, los demonios andan sueltos y están en línea,
Y hablando de demonios que tal vez ya no se vieron tan sueltos con el COVID del presidente, pues ahí vimos a Felipe Calderón, por ejemplo, deseándole una recuperación. Y lo que vimos también fue que el presidente Fox, no sé si lo alcanzaron a cachar, subió un tuit de lo más extraño. A mí me parece que sujeto a hacer análisis de interdicción, en el que hablaba de un día hermoso y ponía como una oración y un video de cosas de paisajes. Tú no sé si lo viste, no sé si cómo lees tú este mensaje del expresidente Vicente Fox. No lo vi, platícanos más porque no lo vi. Hablaba de que era un día alegre, de que era un día bonito, de que era un día contento, pero justo a minutos de que se dio a conocer esta noticia. No fue preciso, no fue claro, pero bueno, ¿cuándo lo ha sido? Muy a la Zabludovsky, el 2 de octubre de 68. Hoy fue un día soleado. Y pues con un poquito no, más bueno, a ser analizado por el manual de trastornos mentales. Pues sí, frente a la circunstancia de la enfermedad del presidente, yo creo que muchos en las redes sociales y en declaraciones públicas pues exhibieron su verdadero talante, y quienes desearon mal a López Obrador pues solamente se retratan a sí mismos, ¿no? Es encomiable, por otro lado, que personajes que pueden ser adversarios políticos, como el caso de Calderón, pues tengan la mínima decencia de como se haría en un caso contrario, espero, de desear una pronta recuperación, porque el terreno de la disputa política, de la lucha política, no puede llegar a niveles de descomposición tan bajos como los que ya hemos visto en estos días. Alberto, antes de pasar al siguiente tema, que vamos a hablar de Alfredo Castillo, su inhabilitación, pero a mí me gustaría también hablar un poquito más de lo que hay atrás de esto que se dio a conocer apenas el día de ayer. Nada más, ¿alcanzaste a cachar ese tuit del expresidente Vicente Fox? No, fíjate que no. Bueno. No me extraña. Yo creo que ahí entra más en tu campo profesional, mi querido Juan. Ahí habría que hacer un análisis de qué estaba ocurriendo en ese momento. Seguramente, no quiero decir nada más. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Vámonos con el tema de Alfredo Castillo. Lo inhabilita la Secretaría de la Función Pública, pues porque se percató y ahí está claramente que mintió en unas declaraciones patrimoniales, lo que representa una grave falta, pero habla mucho de este personaje, un personaje pues del cual se ha manchado su nombre, su imagen, desde que era colaborador de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, su procuradora con aquel terrible, lamentable caso de la niña Polet. Luego lo mandan de comisionado, se sacan de la manga, se crean una comisión para la seguridad en Michoacán, en donde se ve involucrado Castillo a través de sus escoltas en presuntos intentos de secuestro, y luego durante el tiempo que estuvo en esta comisión se disparó aún más el crimen en Michoacán. Luego disminuyó cuando dejó la comisión para irse a la CONADE, a la Comisión Nacional de Deporte, donde se peleó con absolutamente todas las federaciones e incluso los atletas mexicanos estuvieron a punto de no ir a las Olimpiadas en Río de Janeiro, y si hubieran ido, pues había sucedido con bandera blanca. ¿Cómo ves tú a este personaje? ¿Cómo ves esta penalización que le pone la función pública? ¿Lo consideras justo? ¿Se pasaron o está pues demasiado tranquila para la envergadura de este sujeto? Bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si esto es todo lo que tienen en contra de Alfredo Castillo. En la mesa de ayer, no recuerdo quién de los colegas que participó evocó el caso de Al Capone, que asoló a la ciudad de Chicago durante mucho tiempo, y a quien finalmente pudieron capturar no por muchos de los crímenes que había cometido como jefe de la mafia, sino por evasión de impuestos. Entonces, esto viene a ser más o menos equivalente. Alfredo Castillo fue en 2014 designado comisión, el cargo era muy rimbombante, ¿no? El titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán o algo así, y se ganó en esos tiempos el mote del virrey Castillo, y en efecto lo era. O sea, era el mandamás en el estado de Michoacán,
sometió al gobierno del estado, citaba a los gremios de Michoacán, un día a los empresarios, otro día a los notarios, para amenazarlos, para leerles la cartilla, pactó con varios grupos criminales para perseguir a otros criminales. A mí me tocó estar el 10 de mayo, el Día de las Madres de 2014, en la población de Tepalcatepec, donde Castillo hizo un show para decretar el fin de las autodefensas, presentar a unas decenas de los autodefensas ya uniformados, convertidos en fuerza rural, institucionalizados. Y ahí hizo un discurso en el que refirió que una señora de Apatzingán le había dicho: licenciado Castillo, ojalá que esto no nada más sea un cambio de diablo. Pues no fue cambio de diablo. Lo que dejó Castillo, y lo seguimos viendo ahora, es la multiplicación de los demonios, porque Michoacán, desde que lo dejó Castillo, siguieron los crímenes, fueron asesinando uno a uno a los jefes de autodefensas. Hay que recordar además que Castillo fue particularmente duro con algunos de los líderes de las autodefensas que tenían una mejor imagen pública, como Hipólito Mora y como el recientemente fallecido doctor Mireles. Mientras otros personajes que tenían ligas muy claras con el crimen, como Juan José Farías, el abuelo de Tepalcatepec, participaba en reuniones con él, con otros altos funcionarios. A estos dos y a otro de apodo El Americano los metió a la cárcel. Se ensañó particularmente con Mireles, con quien ya parecía aquello una venganza personal. Pero bueno, cometió muchas tropelías. Castillo hizo muchos negocios en Michoacán. En los años que yo anduve por ahí se contaba de muchas propiedades que había adquirido, y cuando dejó el cargo de comisionado, no se fue del todo en Michoacán, porque se quedaron ahí las personas que él había llevado, mexiquenses, muchos de ellos, y que ocuparon la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría o Fiscalía del Estado. A mediados de 2019 murió en un accidente de aviación Martín Godoy, que fue un personaje que él había hecho, que Castillo había hecho procurador. Bueno, entonces ahí está la masacre de Apatzingán. Bueno, en fin, si nos podemos hacer un recuento de todos los casos, muchos de ellos ya documentados y que incluyeron recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues el hecho de que a Castillo lo inhabiliten por 10 años para ocupar un cargo público, además yo no sé si él tuviera interés en volver a un cargo público, me parece que se debe reír de de señalamiento, a menos que vengan otras investigaciones y que vayan a ir a fondo en contra de este personaje. Justo Alberto decía Castillo cuando estaba en la CONADE que esta importante dependencia para el deporte de México era una agencia de viajes. No sé si alcanzaste a escuchar esa declaración. Pues parece que está de viaje ahorita, ¿no? Como dice Arturo, Alberto, pues no creo que tampoco que quisiera regresar a un cargo público, se le inhabilita 10 años y pues como dicen en inglés, so what, ¿y qué? ¿Tú cómo ves este asunto y a este oscuro personaje? Pues sí, yo coincido con Arturo y contigo. ¿Y qué? O sea, son 10 años de no ocupar un cargo público. Yo no estoy seguro, como ustedes dicen, que realmente le interese, ni tampoco las condiciones políticas se lo permitirían. Yo creo que lo que tendría que revisarse, y yo también creo que esto puede ser el inicio de algo más allá, ojalá que así sea, es las consecuencias de su paso por Michoacán, y no nada más de todo lo que ya ha contado Arturo, sino de algo que vino después del periodo en el cual fue el virrey. Simple y sencillamente quitaron a un cártel, el de los Caballeros Templarios, para abrirle la puerta a otro igual de sanguinario, como es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora es el dueño de prácticamente todo Michoacán y de medio país también, por cierto. Entonces, de eso también habría que hacer una revisión de cuánto
cuánto ayudó la decisión de empoderar, de armar a grupos de civiles, que habría que también revisar el origen de esos grupos de civiles para combatir a una organización criminal de la forma como se hizo, las historias de sangrientas batallas allá en arriba en la montaña, que Arturo debe conocer más que yo, pues ahí están, de eso no se sabe, como tampoco se habla mucho de la hazaña con la que se trató a las familias de los capos de los caballeros templarios, algunas de ellas, sobre todo mujeres, fueron víctimas de abusos y abusos y abusos de todo tipo, y las historias también ahí están, se han estado contando a cuentagotas. Hay que revisar básicamente los albergues de migrantes en Tijuana, donde en su momento llegaron muchas de esas familias huyendo de Michoacán y tratando de buscar asilo político en Estados Unidos, justo porque la persecución desatada por las autodefensas, protegidas por el virrey Castillo, pero avalado también por el presidente Enrique Peña Nieto, no les dejaba espacio para seguir en México. Entonces, todo esto también tiene que ser revisado en este momento en el cual a Castillo se le inhabilita por 10 años, algo que puede parecer menor detrás de la cauda de irregularidades, de crímenes, de delitos que se cometieron bajo su tutela, o por lo menos, si somos generosos, bajo la omisión de su forma de actuar. Pero yo también iría un poco más arriba, Juan y Arturo, y también pensaría un poco de qué significa que haya existido un personaje como Castillo, como también qué significa que hayan existido otros personajes como Tomás Cerón, por ejemplo, o otros personajes como el que fue secretario de Comunicación y Transportes, como los que fueron cercanos a Enrique Peña Nieto y que han sido señalados de irregularidades y de una enorme corrupción. Hay que revisar también ese expediente, y me parece que esta hoja que empieza a darse, a revisarse, a darse la vuelta con Castillo, tiene que abrir paso a otros que están allí pendientes y que son parte de la misma cadena, creo, Juan. Sí, coincido contigo, Alberto. Tienen que revisar y revisar a profundidad, porque una cosa es el perdón, otra cosa es el olvido, y una muy distinta es la impunidad. Y bueno, ya que estamos hablando de temas de impunidad, de temas de delincuencia, pues Arturo, el hallazgo de los 19 cuerpos calcinados, lamentable situación en Tamaulipas, Guillermo Fernández Maldonado, el representante de la ONU Derechos Humanos en México, comparó lamentable situación con las masacres del 2010 en San Fernando y de 2012 en Nuevo León, en Cadereyta, donde fueron asesinados migrantes. Y bueno, pues hoy en la mañanera la secretaria de Gobernación, la doctora Sánchez Cordero, rechazó que estos hechos se puedan comparar. ¿Tú qué lectura le das? ¿Tú consideras que se podrían comparar estos hechos con lo que se sabe? Porque hay mucha secrecía alrededor precisamente para no entorpecer las investigaciones. Bueno, yo creo que habrá que esperar los resultados de estas investigaciones, pero sin duda el hecho de que aparezcan 19 personas calcinadas en un camino de Tamaulipas nos tiene que remitir a la masacre de San Fernando, de los 72 migrantes, y nos remite sobre todo a un problema que no está resuelto. Cómo, a pesar de las políticas de seguridad fronteriza que se han llevado a cabo ya en este gobierno, cómo a pesar del despliegue de la Guardia Nacional, las mafias de traficantes de personas siguen operando a través de todo el territorio nacional y siguen vejando, extorsionando, secuestrando, robando a los migrantes, muchos de ellos centroamericanos y también de otras nacionalidades que cruzan nuestro territorio. Antes de que se me olvide, porque en el caso de Alfredo Castillo, a mí me cuesta mucho trabajo elegir un episodio de la cantidad de abusos, tropelías, irregularidades que caracterizaron su desempeño como comisionado en Michoacán, pero quiero recordar uno porque son de esos asuntos olvidados, ¿no? En un municipio limítrofe que está en los límites de Michoacán y Jalisco llamado Yurecuaro, muy lejos de la zona donde prosperaron las autodefensas, surgió una autodefensa de un hombre que había sido policía federal, que era pequeño empresario, dueño de una tortillería, y que cansado de las extorsiones, un día le sacó un arma a los extorsionadores, a los que iban a cobrar la cuota. Aquellos salieron corriendo, él se quedó con una cuatrimoto que estos tipos llevaban. Tiempo después, quien le fue a pedir la cuatrimoto fue la policía municipal. Bueno, él
Enrique Hernández Salcedo fundó una autodefensa, era un grupo muy pequeño, muy débil, muy lejos de la zona de las autodefensas. La entonces diputada Selene Vázquez fue a ver a Castillo, le dijo, mira, ahí está ese grupito olvidado, pobrecitos, están solos. Castillo, me contó Selene Vázquez, ni siquiera sabía dónde estaba el municipio, le tuvieron que llevar hasta un mapa para que viera dónde estaba el municipio. Bueno, para no hacer la historia larga, asesinan al alcalde panista del municipio vecino, Tanuato, y en una conferencia de prensa, Alfredo Castillo revela que los asesinos son los autodefensas de Yurecua. Detienen a 3 muchachos y a Enrique Hernández Salcedo, los tortura documentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con bolsas de plástico en la cabeza, golpes, etcétera, etcétera. Bueno, sale exonerado Enrique Hernández, aunque le tienen ahí otros asuntos pendientes, se convierte en candidato de Morena a la presidencia municipal. Unos días antes de la elección de 2015, lo asesinan al término de un mitin en el municipio de Yurecua. Unos días después, Enrique Hernández Salcedo gana muerto la elección de alcalde de Yurecua por Morena. Esa es una de las injusticias que quedó ahí. Y una de las que se tienen que analizar, se tienen que buscar, y ojalá y se encuentre justicia en esto y muchísimos casos más. Alberto, los cuerpos calcinados, sin duda, como dice Arturo, pues podemos encontrar similitudes, son migrantes, son calcinados, sucede en territorio del norte del país, pero a lo que me refiero con comparar estos casos es que estamos hablando que en el pasado se podrían llamar también crímenes en los que estuvo involucrado el Estado a través de omisiones o a través de incluso situaciones similares a las que ocurrieron con los 43 de Ayotzinapa. Pues se sospecha que había elementos del gobierno involucrados, igual que entregaban a grupos criminales, personas, para que cometieran estos terribles actos. Me parece que eso se refirió un poco la secretaria de Gobernación en la mañanera de hoy, y sobre todo a que no va a haber impunidad. ¿Tú cómo ves? Bueno, de entrada yo quisiera saber, igual me perdí esa parte de la historia. ¿Ya se confirmó que eran migrantes? Porque hoy en la mañana. Vaya, ¿y si eran todos de Guatemala o eran todos de...? Así es, iban camino a su tierra, iban camino a Guatemala, por lo menos así lo han manifestado familiares que se encuentran pues, en esta lamentable situación. Vaya, sí, porque es que han sido días un poco intensos y no he tenido tiempo de mirar todo. Pues sí, a mí me parece que no, no sé si valga la comparación, porque de entrada la cantidad de personas, de víctimas es muy distinta. En 2010 eran 72 en un rancho en San Fernando y fueron después 49, entiendo, en Cadereyta. Las condiciones en las cuales se dieron aquellos hechos, eso sí lo podemos comparar. Eso sí hay forma de hacer una revisión, porque hablan básicamente de algo que ocurría en 2010 y que sigue ocurriendo ahora en Tamaulipas, una definición que tanto le molestaba al entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón. No le gustaba que dijeran que México era un estado fallido, pero pues Tamaulipas sí es un estado fallido. Tamaulipas hace mucho tiempo que no hay gobierno, que la única autoridad pues parece ser la de las bandas de delincuencia organizada. Y ahí no ha habido hasta ahora, no sé si sea voluntad política, no sé qué ha pasado, que no se ha logrado pacificar ese estado. Ha habido esfuerzos en otras entidades, pero Tamaulipas parece un caso perdido. No hay que olvidar que por lo menos 2 exgobernadores están sujetos a una investigación judicial justo por la connivencia, participación, vínculos con organizaciones de narcotráfico. Y no hay que olvidar también que el mismo gobernador en su momento ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos de alguna vinculación también con este tipo de organizaciones delictivas. Entonces a mí me parece que lo que vemos ahora es resultado de algo que ha estado allí presente hace mucho tiempo. No hay que olvidar que en enero de 2019 hubo también una matanza por esa misma zona cerca de Ciudad Miguel Alemán. También fueron 19 personas que fueron
aparecieron calcinadas. En ese entonces se habló de un enfrentamiento entre las bandas conocidas como Cártel del Noreste y Cártel del Golfo, y el resultado fue lo mismo, cuerpos calcinados allí, en camionetas también. Ahora, 2 años después, encontramos también en enero una circunstancia parecida. De lo que nos habla, de nuevo, es esa falta de capacidad del Estado mexicano de tomar control de Tamaulipas. Habría que preguntarse por qué es lo que está sucediendo, qué es realmente tan fuerte las redes delictivas como para que el Estado mexicano, con todo ese despliegue de tropas que representa la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, con la participación de una u otra forma de autoridades estadounidenses, no han sido capaces de tomar las riendas del control de esa zona. A mí me parece que es lo que tendríamos que revisar. Es muy lamentable lo que ocurre con estos migrantes, estos 19 personas que fueron asesinadas, pero también es muy, muy lamentable las condiciones que permiten que esas masacres sigan ocurriendo. Es lamentable. Y bueno, la secretaria de Gobernación hoy en la mañana, igual la secretaria de Seguridad Ciudadana, se comprometieron a que no existe impunidad en este caso ni en ningún otro. Estaremos muy pendientes de las investigaciones. Bueno, por el momento esperar y respetar esta secrecía para no entorpecerlas. Arturo, temas electorales que a mí me parece que son de tus favoritos, no sé si tus favoritos, pero sí de tus favoritos. ¿Cómo ves pues toda esta avalancha de candidatos que estamos viendo, entre ellos cantantes, luchadores libres, algunos futbolistas, actores que alguno por ahí ya también fue candidato a alcalde en Tlalpan, ahora va para diputado, me parece, Alfredo Adame, por ahí una reina de belleza, pues ¿qué pasa? ¿Se les acabaron los políticos o cómo está el asunto? Bueno, yo creo que muchas de estas candidaturas mueven a risa, pero quizá tendríamos que ponernos en los zapatos de los partidos, que lo que están buscando es quién les atraiga votos, ya que sus siglas y sus colores no resultan atractivos, así como muchos políticos suelen hacer o solían hacer sus cierres de campaña con grupos musicales de mucho jalón, y la gente llenaba los espacios públicos más por ir a bailar con el grupo que por escuchar el discurso del político. Pues así pasa con estos personajes, ¿no? Hay algunos que pueden permitirnos hacer chistes, hay algunos que pueden darnos chance hasta de mofas más elaboradas, pero pues a mí me resulta más respetable un personaje como la cantante Paquita la del Barrio que Javier Duarte, que fue gobernador de Veracruz, ¿no? Digo, al menos Paquita es sincera, ¿no? Dice, yo la verdad no sé a qué vengo. Hay unos atrás que me van a decir de qué se trata esto que voy a hacer. O sea, las ratas de 2 patas serán las que le den luz a mi lámpara sin luz, ¿verdad? Ella admite que en materia legislativa es lámpara sin luz, como dice una de sus canciones. Hay personajes que sin ser propiamente la farándula, son igual de llamativos y que ya incluso han ganado cargos, como Jorge Hank Ron, que ya fue alcalde de Tijuana, hijo de aquella gran figura del PRI, del profesor Carlos Hank, cuya biografía es la mejor síntesis que hay de el poder económico y el poder político de la mano o en una sola persona, ¿no? Digo, Hank incluso acuñó aquella célebre expresión de un político pobre es un pobre político. Jorge Hank, su hijo, siempre ha tenido el gusano de la política, no es la primera vez que ha querido participar, ya fue alcalde, ya que había querido ser gobernador otra vez. Es un tipo dueño de casas de apuestas, con gusto por los animales exóticos, y ahora va de candidato del Partido de Encuentro Solidario, un partido, no lo olvidemos, aliado de la 4T. Entonces, pues parece que en todas las casas políticas están
cocinando este tipo de candidaturas, que en muchos casos, sobre todo cuando se trata de figuras de la farándula, pues son personajes que ahorita andan sin chamba o que tuvieron su fama en otro momento y a los cuales pues simplemente les dan un contrato, o sea, te vamos a pagar tanto por ser candidato, y esto nos va a jalar votos. En una de esas, por ejemplo, así fue como comenzó la carrera política de Cuauhtémoc Blanco. Un partido pequeño le pagó para que fuera candidato con la sorpresa que ganó. Y después de eso lo hicieron gobernador. Justo sobre esto, Alberto, estos actores que, pues, que me parece que de función pública pues no tienen mucha experiencia, algunos van a diputados, me gustaría preguntarles a ellos si saben cuál es la función de un diputado, si saben lo que es legislar, porque allá andan prometiendo que van a poner puentes donde no hay ríos, pues la posibilidad de que por la popularidad que tienen, pues ganen. ¿Qué sucedería después? Tenemos a este actor que interpretaba a Kiko en El Chavo del Ocho, que es lo más destacado que ha hecho en esta precampaña, es personificar justamente a este sujeto, y cabe mencionar aquí brevemente de un programa de televisión mexicano con enorme éxito, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica, en otros países, pero que de alguna manera también exalta partes no tan bonitas de una sociedad de revanchismo, de bullying, de mentiras. Recordemos que mentían, robaban, se escondían, le echaban la culpa al otro, y por eso este personaje se volvió muy famoso. Y eso es lo que está llevando a la campaña. Así también iría a representar en caso de verse favorecido por el voto. Yo no estoy seguro si que Carlos Villagrán llegue a este nivel de análisis, mi querido Juan. Yo creo que más bien él estaría pensando en que con los cachetotes y con su vestido de marinerito y con su chusma va a ser suficiente para ganar votos. Aquí el tema es, como dice Arturo, y yo coincido, y además quisiera comentar a este respecto, que esto más bien lo que revela es una crisis de los partidos políticos, una enorme orfandad, no solamente de proyecto político, sino también de una idea de qué es lo que significa el quehacer político en México. Y esto no es nuevo, esto también es una herencia del viejo sistema que todavía se resiste a morir. No hay que olvidar que el PRI postuló a Silvia Pinal, por ejemplo, que fue diputada en la época de las cuotas, que postuló a también, que incluso creo que futbolistas, algún torero, más recientemente a Carmen Salinas, por ejemplo, la polémica Carmen Salinas, Irma Serrano, postulada también por un partido, creo que fuera el PRD de izquierda. En fin, esa atracción de la política o de los políticos mexicanos por los artistas del espectáculo, me parece que es algo que ya tiene tiempo y que revela mucho en la forma de entender y de ver al país, de verlo como algo, una puesta en escena, como algo donde lo que se busca no es el bien de la sociedad que los elige, sino simple y sencillamente darles un entretenimiento mientras ellos siguen haciendo lo que consideren más pertinente. Y a mí me parece que ahora es incluso más evidente, porque no solamente por la cantidad de artistas y figuras del espectáculo que se están postulando, sino porque también revela que no han encontrado los partidos de oposición el camino. O sea, todavía se siguen pagando las consecuencias del 2018, porque en esta búsqueda de candidatos, figuras populares, lo único que buscan es ganar votos en esa idea de arrebatarle el control parlamentario a Morena, y que también se acerca mucho a otra puesta en escena que tiene unos tintes un poco más de más seriedad aparentemente, que es ese bloque raro, bizarro, extraño de el PRI, PAN, PRD, apoyado por empresarios, apoyado por líderes religiosos, por gobernadores rebeldes, y que están en el mismo propósito. Entonces, pues al final del día lo que tenemos es eso, básicamente una forma de entender la política muy extraña, muy rara, sin ideología, sin sustento, sin proyecto político, y nada más por eso están en desventaja, porque del otro lado sí hay un proyecto que está caminando y que ahí va pianito, les guste o no, pero hay un proyecto, se está aplicando en los hechos, y del otro lado no hay más que esto que estamos viendo.
y esto me recuerda que no es, insisto, no es la primera vez que hay participación de este tipo de personajes. Quisiera recordar, por ejemplo, que el mismo Lagrimita, que es un payaso de la televisión, también participó en Jalisco, por ejemplo, ¿no? En fin, pues como dijo Paquita la del Barrio, pues ella, y que revela básicamente lo que está ocurriendo con esta parte del mundo electoral. No saben para qué llegan ni lo que tienen que hacer, pero alguien les va a decir qué es lo que van a tener que hacer. Pues a ver si lo entienden en su momento y si es necesario que lo hagan. Se nos acaba el tiempo, pero Arturo, pues, no quisiera despedirnos sin hablar del tema de Duarte, ¿no? La audiencia que se llevó a cabo en la ciudad de Miami que terminó sin sentencia para su extradición, y la defensa argumenta que los testigos fueron víctimas de coerción para emitir su declaración y que Duarte es un perseguido político. ¿Qué pasa con este proceso de extradición? Arturo está detenido. ¿Tú cómo lo ves? Las autoridades estadounidenses están tomando un tiempo para, pues, analizar bien los testimoniales y las pruebas con las que cuentan. Pues hay, como dijera el clásico, tanta hambre y sed de justicia que los tiempos del sistema judicial a veces nos parecen demasiado lentos, nos parece que caminan las cosas a paso de tortuga. Tenemos que esperar que las autoridades retomen el asunto, y que en algún momento se empiecen a esclarecer estos temas y todas las acusaciones que hay en contra de este exgobernador de Chihuahua. Además, ahora en el marco de una contienda, porque en Chihuahua también hay cambio de gobernador, habrá cambio de gobernador y ya está la contienda a todo lo que da. El tema de la extradición de Duarte era una de las principales cartas del gobernador Javier Corral, quien acaba de perder la elección interna de su partido para designar al candidato. Fue derrotado Gustavo Madero por la alcaldesa de Chihuahua Capital, Maru Campos. Alberto, ¿tú cómo ves este asunto? Bueno, pues Duarte desvió millones de pesos de un fondo de emergencia para utilizarlo de manera personal. Con eso pagó incluso sus tarjetas de crédito. Hoy se dice un perseguido político y está en veremos el proceso de extradición, como bien dice Arturo, en tiempos electorales. Pues sí, ahí habría que revisar cuál fue el trabajo que hizo, si es que lo hizo la Fiscalía de Chihuahua, porque hay que recordar que la causa inicial o las causas iniciales son de Chihuahua, que tuvo que haber aportado las pruebas ante las autoridades estadounidenses para justificar ante la juez, en este caso, que hay razón para que se le envíe a México. Yo tengo la impresión que Javier Corral le apostó todo su gobierno y todas sus actuaciones y su decir y su discurso político a sancionar a César Duarte. Y nada más por eso lo convirtió en un tema político y le dio muchas facilidades a la defensa de César Duarte para justificar ante la jueza que no se trataba de un asunto meramente judicial, sino que había ya un propósito político. Y entonces ahí hay que revisar cuál fue la actuación del gobierno de Chihuahua, de Javier Corral, del procurador, el fiscal, por ejemplo, que llevó el caso, quien se acaba de postular, creo, para la candidatura a la capital de Chihuahua. En ese sentido, a mí me parece que ahí hay muchas aristas que tienen que revisarse. Yo no tengo muchas dudas acerca de la responsabilidad judicial que pudo haber tenido César Duarte, pero aquí el tema es que el proceso ha sido tan extraño, tan desaseado desde ese punto de vista, que hay un serio riesgo de que esta situación no progrese. Y no progrese no solamente por el tema electoral en términos de lo que ocurre en México, sino también por el momento que está viviéndose en la relación binacional. Yo no descartaría en esta actitud de sospechosismo que hoy me trae, no descartaría que la juez haya valorado también lo que ocurrió recientemente con el general Cienfuegos, que haya dicho, pues, ¿para qué se los mando si lo van a soltar, no? Hay muchas cosas ahí medio raras que tendrán que esperar, como dice Arturo, su desenlace. Y ojo que las reglas de la extradición señalan que a César Duarte, no se le puede juzgar de otros delitos de los cuales ha sido acusado.
si llegara a México y si eso ocurriera, no se le podría acusar más de lo que se le está pidiendo la extradición, no se le puede añadir ningún otro proceso judicial. Por eso insisto que habrá que revisar el expediente, qué fue lo que mandó la Fiscalía de Chihuahua, qué fue lo que finalmente se analizó en la Corte y que fue desestimado por los abogados de César Duarte. Pues justo esa estrategia de defensa, Alberto, fue la que utilizó Óscar Espinosa Villarreal después de haber estado detenido en el Chipotazo. Regresa a México, sale libre por el delito que se le acusaron y no se le pudo imputar a algún otro. La estrategia de la defensa fue que se extraditara a nuestro país. Vemos algo que posiblemente sea muy similar. Tenemos un par de minutitos todavía. Arturo, oye, ¿tú te pondrías la vacuna Sputnik 5, la vacuna rusa? Porque vaya, cómo le han tundido en redes sociales estos opinadores que ya son epidemiólogos y que critican a la vacuna porque dicen que es comunista. Bueno, eso, o sea, me parece una estupidez que todavía sigan esos resortes de la Guerra Fría en algunas mentes. ¿Qué no se enteraron de la caída del muro? ¿Qué no se han enterado de que fuera de Estados Unidos o Europa hay países que tienen científicos, que tienen instituciones sólidas, que tienen instituciones incluso centenarias dedicadas al desarrollo, a la investigación y al desarrollo de... lo dijo Gatell, me parece, ¿no? Que es el instituto que desarrolló esta vacuna, es equivalente al Pasteur de Francia, en fin. Pero digamos, ya todas estas cosas son una guerra, ¿no? Te pondrías la vacuna china. ¿Por qué? Porque existe esa idea muy arraigada, sobre todo en las generaciones más viejas en México, de que todo producto chino es producto de mala calidad, ¿no? Ese es como si no vendieran aquí coches Ford que no tienen las medidas de seguridad con las que los venden en Estados Unidos, por ejemplo. Pero, en fin, me parece que es una idiotez, pero bueno, de eso está lleno este mundo, e incluso de los antivacunas, ¿no? Una cosa que, ya pasando a un asunto más serio, me llamaba la atención en una nota que revisé recientemente, es que a los adultos mayores que están llamando para integrar el padrón de las personas que serán los siguientes a vacunar, que haya 2 o 3, me parece, de cada 10 que dicen que todavía no deciden si se van a vacunar. Así está la cosa. Alberto, la vacuna rusa es comunista, ¿te la pondrías? No, bueno, pues yo, la verdad que sí, también me sigue asombrando cómo hay gente que se quedó muy anclada en el pasado, y mira que acusan al actual gobierno de tener acciones, programas, estrategias del pasado. Pues esta, si no hay otra forma de definirla más que qué estupidez esa de que si la vacuna te vas a ser comunista o que está de mal hecha, o poner en duda la eficacia de esta inmunización. A mí me parece que en el fondo, bueno, lo puedo creer de personajes como Lili Téllez, que pues que sí se cree lo que dice, ¿no? De que efectivamente ella sí ve comunistas, por ejemplo, creo yo. Pero otros personajes que tienen muy claro que no puede existir una vacuna que esté aprobada por un país soberano con la capacidad científica y de población y de economía como es Rusia, sin que tenga el aval de organismos internacionales de salud. O sea, en este mundo donde hasta Rusia y China inclusive ya forman parte del resto del planeta en términos comerciales, científicos y culturales, el pretender que se está tratando de procrear el comunismo, de traer generaciones de ideologías, etcétera, a través de una vacuna, me parece una auténtica tontería. O sea, es como bien dice Arturo, pues yo creo que no se enteraron que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya desapareció hace mucho, y esto revela básicamente esa pequeñez política de muchos personajes que están saliendo a la luz pública, que nunca se han ido, pero que están ahí, que ahora hay algunos iluminados que le están diciendo que es correcto que hagan y que digan lo que digan, sin tomar en cuenta el riesgo de hacerlo, porque el problema no es que salgan y que expresen sus opiniones por más tontas que parezcan, el problema es que los vuelvas a meter a su lugar.
y el daño que pueden causar en esta oleada de desinformación que existe, sobre todo en redes sociales. Es bizarro. Esta desinformación que es más contagiosa que el virus y puede llegar a ser mucho más peligrosa. Pues Alberto, Arturo, qué gusto haber charlado con ustedes y pues gracias por permitirme aquí moderar esta conversación. Y por supuesto a Julio, que me parece que por ahí anda. Querido Julio, ¿es así? Por lo pronto el sonido. Muchas gracias por esta muy interesante plática. Ahora como público me doy cuenta de todo lo interesante y el juego de interacción y de palabras y toda la información, no solo la explícita, sino la implícita, la que ustedes tienen como reporteros que diariamente están metidos en lo que está sucediendo en todos estos ámbitos políticos, sociales, económicos. Así es que, pues muchas gracias por esta oportunidad, a Juan, a Alberto y a Arturo, por esta oportunidad de contar con esta espléndida mesa de periodistas. Muchas gracias. Buenas tardes, Julio. Gracias, Arturo. Juan, gracias. Juan, Alberto. Muchas gracias. Abrazo a los tres y pues muchas gracias a todos los que nos han estado viendo durante esta hora. Muy bien, muchas gracias. Alberto, gracias. Gracias a ti, Julio. Un abrazo a Juan, Arturo. Un abrazo más fuerte para ti, Julio. Y pues gracias a quienes nos acompañaron en esta emisión. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y hasta la próxima. Buenas tardes, buenas Vietnam. Adiós.